Población mundial de México. Áreas de concentración y vacíos de la población en el mundo y en México. La demografía, del griego demos, pueblo y grafos, descripción, es una rama de la geografía humana que tiene como fin el estudio cuantitativo, mediante la estadística, de la población, su dimensión, su distribución y estructura, su evolución y características generales. Para cuantificar el número de personas que viven en un territorio y en un tiempo específico se obtiene la población total, pero cuando se requiere determinar el promedio de habitantes por kilómetro cuadrado se obtiene la densidad de población. Además, la demografía emplea algunos indicadores socioeconómicos en la observación de los fenómenos demográficos como la tasa de natalidad, tasa de fertilidad, tasa de mortalidad, tasa de supervivencia y la esperanza de vida, mismos que se especifican más adelante. El cuadro siguiente muestra las áreas de concentración poblacional en el mundo. Dentro de cada región, la población no ocupa el territorio de manera uniforme, sino que tiende a concentrarse en puntos de máxima densidad, las ciudades, lo que deja al mundo rural más despoblado. En el planeta existen 4 grandes zonas de alta densidad de población, todas ellas en el hemisferio norte, en las cuales 75% de la población se concentra en las latitudes medias, con climas benignos. Los grandes focos de población son los siguientes. Asia Oriental. Japón y la costa china. Japón tiene una economía capitalista desarrollada mientras que China tiene una economía socialista basada en la agricultura arrocera de tipo asiático, que necesita mucha fuerza de trabajo. Asia Meridional. India, Pakistán, Indonesia, Bangladesh y la península de Indochina tienen economías tercermundistas basadas, también, en la agricultura arrocera de tipo asiático. Es una economía que necesita mucha mano de obra para su sostenimiento. Europa Central. Con una economía capitalista desarrollada. Es la región con la mejor distribución de sus habitantes. Noroeste de Norteamérica. Entre la costa y la región de los Grandes Lagos. Es el país más urbanizado del planeta. Posee una megalópolis desde Washington hasta Boston y Chicago. Tiene una economía capitalista muy desarrollada, densidad poblacional en México. México cuenta con una población aproximada de 126.200.000 habitantes. Las características de la población mexicana se pueden revisar en la página del Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática, INEGI. Algunas características de la población mexicana. El 74.6% de los mexicanos vive en ciudades. Tasa media de crecimiento poblacional anual, 2.05% en el periodo 1990-2000. Densidad de población, 2020, 64.0 habitantes por kilómetro cuadrado. Esperanza de vida, 72.6 años los hombres, 77.8 años las mujeres. En México existen 55 zonas metropolitanas, cuya población asciende a más de 55 millones de personas, que representan más de la mitad de la población total del país al año 2015. México es el 11º país más poblado del planeta y el 3º de América, después de Estados Unidos y Brasil. Somos la nación que ocupa el 12º lugar por su contribución al crecimiento de la población del planeta. La tasa de crecimiento poblacional natural que no toma en cuenta la migración, se encuentra en 1.68%, por arriba del promedio internacional. Crecimiento acelerado de la población. En el crecimiento natural de una población las tasas de natalidad superan a las de mortalidad. Por otro lado, el crecimiento social como resultado de la inmigración es un fenómeno normal en países desarrollados, donde las condiciones sociales y económicas son favorables, y especialmente en aquellos que tienen como vecinos a los no desarrollados. La inmigración en tales condiciones es difícil de controlar y de registrar. También hay que considerar fenómenos sociales extraordinarios como serían los conflictos internos en la ex Yugoslavia o los antiguos países de la ex Unión Soviética. El nivel social, cultural, económico, político y de infraestructura física, comunicaciones y transportes, favorece las oportunidades de desarrollo de una población. A pesar de que un país desarrollado cuenta con todas las características para crecer, la tasa de natalidad es baja, pero en países subdesarrollados, donde no existen condiciones de mínimo desarrollo, las tasas de natalidad son muy elevadas. Sin embargo, el número de habitantes no es causa, ni solución de los problemas, ya que países como China, Estados Unidos, India, Indonesia, y otros, son de los más poblados. De este modo, el crecimiento poblacional se modifica por actitudes políticas y religiosas, entre otras. Las consecuencias de crecimiento acelerado de la población son diversas. Entre las principales podemos citar, el desempleo, la sobrepoblación y la explotación irracional de recursos naturales.
Cada vez hay más habitantes que deben compartir los recursos del planeta. Con la tendencia actual se calcula que la población mundial pasará de 6.000 millones en el año 2000 a 9.000 millones en el año 2050. En 2020, la población mundial es de 7.800 millones de personas. La causa está en el crecimiento de los países menos desarrollados, que alcanza en muchos casos 200%. Una situación contraria se vive en Europa, pues la población envejece y las tasas de natalidad son bajas, nulas o negativas en algunos casos. Movimientos migratorios actuales. Los movimientos migratorios son desplazamientos de personas de un lugar de residencia a otro. Al movimiento de salida se le llama emigración y al de llegada, inmigración. Los movimientos migratorios de mayor repercusión en la actualidad partieron de Europa. Entre los siglos XVI y XVII, salieron unos 50 millones de europeos para colonizar, poblar y explotar los territorios que se apropiaron en otros continentes. África también tuvo una fuerte emigración, pero involuntaria, y llevaron como esclavos a 20 millones de hombres, mujeres y niños para sustituir la mano de obra indígena. Posteriormente, durante algunos hechos de la historia se han registrado migraciones. Los factores actuales de la migración son económicos, pero con diversos matices. Por ejemplo, en los países pobres existe subempleo, desempleo y falta de oportunidades, a las que se suma una tradición migratoria y catástrofes naturales. A nivel interno, estas naciones presentan una migración campo-ciudad, a causa del escaso desarrollo que tiene el campo y los precios tan bajos en la producción agrícola. Casualmente, esta migración tiene un sentido sur-norte. En América va hacia Estados Unidos y Canadá, en Europa, de los países del sur, de África y del Medio Oriente hacia las naciones del norte. La caída del muro de Berlín, en 1989, produjo una corriente migratoria con sentido este-oeste, desde los países de Europa Oriental hacia las naciones de Europa Occidental. La economía mundial. Contrastes entre países desarrollados y subdesarrollados. Los fenómenos económicos han sido determinantes a lo largo de la historia. Desde la perspectiva de la geografía, se entiende a la distribución de áreas económicas, procesos productivos, relaciones de intercambio y la hegemonía del poder económico, como aspectos determinantes de la actividad humana en el planeta. Por otro lado, es evidente que dicha actividad tiene una vinculación estrecha con los recursos naturales y su aprovechamiento, con las regiones o ecosistemas y con las variaciones climáticas y meteorológicas y hasta con la distribución de fenómenos culturales, lingüísticos y religiosos. El desarrollo y el subdesarrollo se refieren al grado de organización que los países poseen en los aspectos económicos, sociales y político-culturales, lo cual se refleja en el tipo de actividades que realizan y el reparto de la riqueza que generan. La organización actual de la mayor parte de las naciones del mundo tiene como antecedente la colonización realizada por las potencias europeas hace más de 500 años, durante la cual se impusieron formas de gobierno, estructuras económicas, tradiciones culturales y transferencia tecnológica. Los países subdesarrollados fueron de colonias de explotación, donde el dominio de las metrópolis conformó modelos económicos destinados a la extracción de los recursos naturales. Dicha estructura se mantuvo en las naciones subdesarrolladas incluso después que alcanzaron su independencia, pues poco cambiaron los métodos de producción. A finales del siglo XIX se consolidó un nuevo modelo imperialista bajo los parámetros de la revolución industrial, y en este nuevo orden económico internacional grandes potencias capitalistas sometieron a países africanos, asiáticos y latinoamericanos, naciones con desarrollo deficiente. Al subdesarrollo contribuyó también la inestabilidad política y social, así como la falta de planeación y la dependencia científico-tecnológica, factores que hoy en día aún persisten en algunos países de diversos continentes. También se debe considerar el marco histórico que abarca las dos grandes guerras mundiales y a la Guerra Fría posteriormente. Las rivalidades entre potencias típicamente capitalistas se transformaron en una lucha bipolar entre bloques capitalista y socialista hacia 1945. La descolonización del África y la Revolución cubana han sido procesos históricos y geográficos contemporáneos y relevantes dentro del orden internacional de la posguerra. Pero en las últimas décadas los estados socialistas han modificado sus esquemas, iniciando una gradual apertura hacia el mercado. La ex Unión Soviética hoy forma parte de una economía mundial globalizada. Los criterios neoliberales orientan las formas de producción y distribución de la riqueza, los bloques económicos y las áreas geográficas del comercio. Características generales de los países desarrollados y de los subdesarrollados. Indicadores socioeconómicos.
Los censos son recuentos periódicos y estadísticos de la población. Se realizan con la finalidad de conocer el número de habitantes y la distribución de fenómenos endémicos como los niveles sociales y económicos en la población, la actividad regional, las edades y la lengua materna, etc. Entre estos datos, llamados indicadores demográficos y socioeconómicos, se encuentran los de población absoluta o número total de habitantes de un país, nivel de ingresos, población económicamente activa, PEA, nivel educativo, estado civil y tipo de vivienda. Los indicadores tienen una estrecha relación con el grado de desarrollo económico y la forma en que se reparte la riqueza que genera la actividad económica de una nación. Al revisar los indicadores de los países más desarrollados o ricos, se aprecia que los valores más altos prevalecen en los que se relacionan con el bienestar de la población, nivel de ingresos, nivel educativo y esperanza de vida. En cambio, en las naciones menos desarrolladas o pobres destacan los relacionados con un bajo nivel de vida, analfabetismo y mortalidad infantil. La inestabilidad política, económica y social de los países también afecta la tendencia de los indicadores demográficos y socioeconómicos, como ocurre en los que fueron parte de la URSS, varios de Europa Oriental y de África. Indicadores que facilitan el análisis de vida de la población mundial.